el estudio en Filipenses capítulo 4 en esta mañana. Gracias, William. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta que es lo lindo de estar estudiando la Biblia versículo por versículo. ¿Cuántos domingos son? A ver si alguien se acuerda. Son como el quinto domingo que estamos estudiando el libro de... El séptimo, sí, séptimo libro que estamos estudiando. O sea, el séptimo domingo que estamos estudiando el libro de Filipenses. Y bueno, lo lindo de esto es que realmente, ¿verdad? Si podemos ver el libro de Filipenses, es un libro corto, ¿verdad? Que quizás si lo vamos a pasar rápido lo habríamos hecho en 2, 3 domingos, ¿verdad? Y eso es lo lindo realmente de estudiar versículo por versículo la palabra de Dios y de que podemos aprender cosas profundas que tiene la palabra de Dios, que tiene Dios para hablarnos por medio de su palabra. Y bueno, hoy continuamos con el libro de Filipenses y llegamos al capítulo 4, ¿verdad? El domingo pasado nuestro hermano William estuvo entonces viendo con nosotros los versículos finales del capítulo 3, donde estuvimos viendo varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas que William estaba mencionando es que tenemos que dejar que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, de modo a que seamos como una radiografía en donde no tengamos nada que ocultar. Cuando más dejamos que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, más nuestra vida, eso se refleja en nuestras vidas. Y hace que en cierto modo nuestra vida sea transparente. Y lo que hemos venido viendo a lo largo del libro de Filipenses es una palabra que constantemente se está repitiendo, que es la palabra gozo. Y habíamos visto eso en varios versículos anteriores, cuando Pablo mencionaba y le decía a los filipos, completad mi gozo. Y mencionaba esa palabra en varias ocasiones. Entonces, Filipenses es el libro del gozo. Y habíamos visto en estudios anteriores, habíamos definido lo que era el gozo, ¿verdad? Y habíamos hablado de eso y habíamos enfatizado cómo Pablo, estando encarcelado, les decía a los hermanos de Filipo, completen mi gozo. Y cómo podíamos ver que Pablo realmente, o podemos ver cómo Pablo realmente, en la carta que escribe a los Filipos, entrega todo, abre su corazón. Y hoy llegamos al capítulo 4, del libro de Filipenses, y vamos a abarcar 9 versículos hoy. No vamos a ver todo, pero realmente vamos a ver lo que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Así que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 4, versículo 1, y leemos hasta el 9, dice. Así que hermanos, versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar antes de leer la palabra, de empezar a estudiar la palabra de Dios. Padre amado, gracias te damos en esta mañana, porque podemos abrir una vez más tu palabra, Señor, y meditar en ella. Queremos pedirte que tú nos puedas guiar y que realmente esta mañana podamos aprender de ella, Señor, y podamos salir edificados de este lugar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos entonces el versículo 4.1 de Filipenses y comienza diciendo así que. ¿Esto qué nos da a entender? Que hay algo que quedó ahí en el capítulo 3 y para eso tenemos que leer el versículo 20 y 21 del capítulo 3, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y comienza el capítulo 4 diciendo, así que hermanos. Y Pablo enfatiza mucho una palabra, no solamente en Filipenses, sino en otros libros, cuando escribe cartas a otras iglesias, y habla de estar firmes, ¿verdad? En Filipenses 3.1 podemos ver que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ya, como les decía, Pablo hablaba del gozo y hablaba de la firmeza, de estar firmes. Y versículo más adelante, cuando vemos en el 4.4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Habla de estar gozosos, de estar firmes, de estar, dice, regocijándose en todo momento. Entre este capítulo 4 y el capítulo 3, se cree que hubo un lapso o un pequeño paréntesis que Pablo hizo para llegar a una exhortación, porque Pablo estaba por dar una exhortación, y en el versículo 1 empieza a decirle, por lo demás, hermanos míos, deseados gozo y corona, estad firmes. ¿Qué es la firmeza en el cristianismo? Y antes de dar la exhortación empieza a decir eso, empieza a decir que tenemos que estar firmes como hijos de Dios. Vemos en otros capítulos, por ejemplo, como en Colosenses o en Corintios, donde también el apóstol Pablo menciona de la firmeza en el cristianismo. ¿Por qué el cristiano debe de estar firme? ¿Y qué es lo que caracteriza al cristianismo? Es su fe. Y la fe no es fluctuante. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe no cambia. Nuestra fe no debería de cambiar. Nuestra fe debe ser constante. Es diferente al sentimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo estar un día triste, pero mi fe debe estar al 100%. Mi fe no se basa en mis emociones. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los Filipos. Comienza diciéndoles eso, estar firmes, firmes en el Señor. No solamente firmes, sino estar gozosos. Y no solamente eso le menciona a los filipenses, también le menciona a los corintios, a los colosenses, en las cartas que le escribe a estas iglesias. Entonces, ¿por qué el creyente debe de estar firme? Porque eso es lo que nos caracteriza como cristianos. Eso es lo que nos define como cristianos. Y como les decía, nuestro sentimiento puede ser una cosa, pero nuestra fe debe ser constante. Cuando nuestra fe empieza a flaquear, tenemos problemas. Ahí realmente nos empezamos a alejar de Dios. Y el apóstol Pablo enfatiza eso a los filipenses. Y antes de entrar a la exhortación, que es en el versículo 2, les recalca esto: estén firmes, firmes en el Señor. No solamente firmes, sino gozosos. Y cuando hablamos de firmeza, ¿qué nos viene a la mente?
todos hemos pasado por aquí en la escuela, ¿verdad? Y normalmente, no sé, en mi época se elegía un día a la semana en el colegio donde hacíamos una formación, ¿verdad? ¿Y qué? Teníamos que estar firmes delante de la bandera. Era como una acción militar, estar parados, firmes ante la bandera. Y lo que exhorta Pablo es eso, estar firmes y constantes. Dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Pablo hace énfasis en todo esto con la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo le habla de firmeza a los filipos? Porque el Señor está diciendo que el Señor, en el versículo más adelante dice que el Señor está cerca y debemos de estar firmes para eso. Como les decía, ¿verdad? En 1 Corintios 16:13 dice también, como escribió también a los Corintios, dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, estad firmes en el Señor. Es justamente lo que les decía, estar firmes en la fe. A eso se refiere el apóstol Pablo. En Gálatas 5:1 también menciona eso, como les dije, cuando dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Cristo nos hizo libres, debemos de disfrutar de esa libertad. Y eso le menciona otra vez a los filipenses. Cuando hablamos en el versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Cuando habla de corona mía, le está diciendo a ellos: ustedes son mi corona. ¿Por qué? No habla de un trofeo particular, no está hablando Pablo, sino les está diciendo: ustedes son mi corona. El hecho de que ustedes hayan conocido a Dios es mi corona. Eso es mi premio. Y eso también aplica a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque de la misma forma que está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, también nosotros debemos de incentivar a nuestros hermanos, y más aún a los hermanos que han llegado a los pies de Cristo por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro testimonio. Y Pablo les menciona eso y les recalca eso: ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, así que estén firmes. Como les dije, estar firmes en el Señor es estar firmes en la fe, en la libertad con que Él nos dio cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. En Filipenses 1:27, versículo más atrás, ¿verdad? Pablo les dice, y en la exhortación que les decía, ¿verdad?, les mencionaba a ellos, y les decía en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, y una vez más, firmes en el Espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que en base a que el Señor Jesucristo viene pronto, así que en base a que el Señor Jesucristo está cerca, en base a que estamos esperando al Señor, debemos estar firmes. Este mismo pensamiento en unidad en la fe, en la libertad, en un espíritu, y eso lo menciona en Filipenses 4:1, estad firme. Y a partir de ahí el texto se desarrolla. Y es interesante porque este capítulo, o sea, esta carta encierra varias cosas alrededor suyo. Nos habla, por ejemplo, del gozo. Nos habla de que hay un conflicto. Podemos ver de que nos habla de que hay afán. Incluso nos habla de que debemos pensar, y que todo está en esta misma carta: gozo, conflicto. Y el centro de la carta está en el capítulo 4 que estamos viendo ahora, cuando empieza a hablar de gozo. Pero hay cosas que matan el gozo.
el apóstol Pablo está hablando de gozaos en el Señor, ¿verdad? De estar firmes. Pero ¿saben qué, hermano? Hay cosas que matan el gozo en el cristianismo. ¿Cuáles son esas cosas? Hay cosas que opacan. Si bien dice la palabra de Dios que ¿qué es lo que nos tiene que caracterizar como hijos de Dios? La unidad, el amor. Pero dentro de la iglesia hay cosas que opacan eso, ¿verdad? Y en el capítulo 2 habíamos mencionado eso. En el capítulo 2 menciona sobre dos mujeres y cuando empezamos a ver, dijimos, bueno, seguramente más adelante vamos a poder entender qué es lo que realmente está pasando con estas dos mujeres. Porque ahí menciona de que hay un conflicto entre Evodia y Síntique. Capítulo 2. Y ahora en el capítulo 4, versículo 1, antes de empezar la exhortación, Pablo les dice a los filipenses que estén firmes. Y comienza el versículo 2 diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Wow, imagínense ustedes, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos nuestra Biblia y tenemos bien esquematizada, tenemos separado por versículos, pero si llevamos esto al original, esto es una carta dirigida a la iglesia de Filipenses. Y bueno, y llega la carta de Pablo y es el momento de leer la carta. Y Pablo comienza diciendo, ¿verdad? Así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y comienza el versículo 2, comienza leyendo la carta y dice: ruego a Evodia y a Síntique. No me imagino la cara de estas dos mujeres. Pablo nos nombra en su carta. Pablo nos menciona en su carta. ¿Qué nos va a decir? Y les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero lo interesante de esto es que Pablo no se adentra al conflicto que tienen estas dos mujeres. Y no habla más que eso. O sea, es bastante lindo porque Pablo diplomáticamente les dice a estas dos mujeres: cualquier problema que haya entre ustedes no es importante. Y les dice que sean de un mismo sentir. ¿Y qué es de un mismo sentir? ¿Qué significa estar en un mismo sentir? ¿Cómo podríamos definir eso? ¿Nunca han escuchado que cuando una persona está mal, o les ha pasado de que o sea, por más que no les esté pasando esa situación que la otra persona está atravesando, se siente el dolor que esa persona está sintiendo? En cierto modo, o sea, y eso pasa cuando hay una relación muy, muy estrecha con la otra persona. Si le estás viendo mal a tu mamá o a tu hermano o a un amigo o amiga, puedes sentir en cierto modo el dolor que está sintiendo esa persona. Y Pablo les estaba diciendo a estas dos mujeres: sean de un mismo sentir. Cualquier problema que haya entre ustedes no es tan relevante. Y lo interesante de esto es que Dios quiere que sus hijos, quiere que nosotros vivamos en paz y practiquemos la paz. A eso fuimos llamados, a practicar la paz. Él ha hecho todo lo necesario para que eso sea así. Entregó nada más y nada menos que a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. El apóstol Pablo nos da un pasaje, o sea, nos da este pasaje como la fórmula divina para practicar la paz verdadera. Y en la iglesia de Filipos parece que había una discordia entre estas dos mujeres. Como les dije, no se adentra al problema que estas dos mujeres estaban teniendo. Pero Pablo les exhorta y les dice: sean de un mismo sentir. Y esto es lo interesante, hermanos, porque para solucionar un conflicto, sí o sí una de las partes tiene que ceder.
Si ambas partes no ceden, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Y Pablo les dice, sean de un mismo sentir. Y no les está diciendo, bueno, Sintique, por favor, cede, o Evodia, cede, sino le da el mismo mensaje a los dos. Y eso es un mensaje para nosotros, hermanos. No debemos dejar pasar los conflictos. Y si tenemos que ceder, hermanos, hay que ceder. Y dejar en las manos de Dios todo el conflicto para que Él sea el que solucione los inconvenientes. Nosotros no estamos llamados a solucionar problemas. De eso se encarga Dios. Porque una vez que dejamos que esto crezca en nuestras vidas, que esto crezca entre nosotros, ¿qué pasa? Eso nos quita el gozo. Eso nos separa. Nos estresa. Yo no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, hoy día escuchamos tantas cosas. Está estresado, tiene gastritis, tiene un dolor de cabeza, está muy, muy estresado. Hay tantas definiciones a nivel médico de lo que es el estrés. Y no debemos dejar que los conflictos nos lleven a eso. Eso es lo que le dice Pablo a Evodia y a Sintique, que por favor sean de un mismo sentir. Y como le dije, parece que había discordia entre estas dos mujeres y el apóstol Pablo no aclara el conflicto que hay entre ellos. Podemos ver, por ejemplo, otros ejemplos de discordia o de conflictos en Hechos 16, 14 al 16, cuando habla de Lidia y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto es un contexto en donde acá se crea un conflicto con esta muchacha de que era adivina. Y cuando ella conoce a Dios, deja de haber ganancia para sus patrones. Entonces, se genera un conflicto ahí. Ahora, muchas veces en nuestras congregaciones se producen conflictos similares o disputas por pequeñeces. ¿Qué puede ser? Celos, rivalidades. Muchas veces, y eso no caracteriza como seres humanos el deseo de sobresalir. Muchas veces queremos ser primero. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí? ¿Por qué William primero y no yo, verdad? ¿O por qué Mati primero y no yo? Es nuestra naturaleza como seres humanos querer sobresalir. Y en Juan 3:9, tercera de Juan 3:9 menciona eso y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, nos recibe. En tercera de Juan podemos ver la historia de este señor que en todo momento quería ser primero y estaba creando conflictos con la iglesia. No seamos como Diótrefes, ¿verdad? O no seamos como Evodia y Sintique, si hay conflictos entre nosotros. Si hoy nos toca tener que ceder, dice la palabra de Dios, o dice el apóstol Pablo, lo dice, sutilmente lo dice, ¿verdad? Bueno, hay que ceder y dejar en las manos de Dios que solucione cualquier conflicto que pueda existir. El apóstol Pablo encontró la manera más sencilla, esto es lo bueno, la manera más sencilla y eficaz de resolver este problema en el versículo 2 del capítulo 4, cuando le dice, les ruego, por favor, les imploro, que sean de un mismo sentir. Les quiero leer algo porque es irónico. Evodia significa buen camino o próspera. Si ella hubiese vivido de acuerdo a lo que significa su nombre. Imagínense. Sintique significa buena relación.
o buena suerte. Si hubiese vivido en nuestros días, de acuerdo con el significado de su nombre, Syntyche sería conocido como una buena mezcladora. Tenían nombres bastante interesantes. Syntyche, buena relación. Que significaba que se relacionaba con los demás. Y lo interesante de estos versículos, y cuando vemos el contexto de estos versículos, muy probablemente estas mujeres fueron las primeras personas que se convirtieron. Fueron las primeras personas que estuvieron acompañando al apóstol Pablo. Aparte de que tenían un conflicto, bueno, irónicamente sus nombres también eran medio... no estaba concordando con lo que estaba sucediendo entre ellas, ¿verdad? Habían dejado trascender. Y bueno, al resolver esta rivalidad, el apóstol Pablo lo hace de la manera más sutil, como les dije, ¿verdad? Y les dice, les ruego que hagan aparte sus intereses. Les ruego que dejen de lado cualquier problema que puedan tener. Les ruego, hagan a un costado. Pablo dice, ruego a Evodia y a Syntyche. De esta forma, el apóstol Pablo trata a las dos mujeres de la misma manera. Como les dije anteriormente, no está diciendo Evodia cede o Syntyche cede. Entonces tenemos el mensaje del capítulo 4, versículo 2, para aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Si hay un conflicto, debemos hacerlo a un lado, porque eso nos quita el gozo, nos quita la alegría y nos enferma, en cierto modo, y nos divide. Y como hijos de Dios fuimos llamados a estar en paz. El versículo 3 dice, así que asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es interesante porque Pablo pone un referí entre estas dos mujeres. Y le dice a Epafrodito, por favor, te ruego que ayudes a estas dos mujeres. Y esto es bastante lindo, hermanos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios debemos estar preparados para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados realmente para poder mediar entre un conflicto sin ser parcialistas con A o B situación? Y Epafrodito es un muchacho íntegro y Pablo le dice, por favor, agarra a estas mujeres de a uno y ayúdalas a solucionar este conflicto, a salir de este problema. Y lo interesante de esto es que, bueno, lo más rápido posible, mejor. No dejar pasar. Entonces, había una persona neutral, que era Epafrodito, entre estas dos mujeres. Continuamos en el versículo 4 y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Después de que Pablo lanza una exhortación, nos dice otra vez en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Después de la exhortación, Pablo presenta una exposición de lo que significa descansar en el Señor. Cuando dice, regocijaos en el Señor siempre, en el versículo 4. Y el apóstol Pablo acá usa una doble énfasis. Primeramente, el tiempo verbal que es presente, es decir, el gozo del cristiano debe ser continuo. Por eso Pablo añade en el adverbio siempre.
regocijaos en el Señor siempre. Nuestro gozo debe ser constante. No hay nada que nos pueda impedir no estar gozosos. O sea, esto nos indica que el apóstol Pablo está hablando de un gozo que no es circunstancial. No es algo que hoy pueda tener y mañana no tener. Nuestro gozo debe ser constante. El creyente que se regocija en el Señor no menosprecia ni maltrata a otras personas. Dice el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra gentileza significa que uno desea ver las cosas desde el punto de vista de los demás. ¿Cuántas veces te pusiste en lugar de la otra persona antes de juzgar o antes de tirar un veredicto? Dice que debemos de ponernos en el punto de vista de la otra persona. Y tenemos que estar dispuestos a ceder nuestra actitud. Y eso es algo que como personas nos cuesta hacer. Porque tenemos el orgullo trancado. Y siempre nos cuestionamos y decimos, ¿por qué tengo que ceder, verdad? Pero dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida. El apóstol Pablo está enfatizando eso y le está diciendo a los Filipos, que la gentileza de ustedes sea conocida. Si hay que ceder, bueno, pues hay que ceder. Es interesante que Pablo habla de sobrellevar con gentileza a los que piensan diferentes que nosotros. Esto es exactamente lo opuesto que Evodia y Cinti que estaban haciendo. No estaban sobrellevando el hecho de que una piense diferente que la otra. Y nuestro contexto aquí nos dice que tenemos que ceder. Y el apóstol Pablo pone al Señor Jesucristo como ejemplo al decir, el Señor está cerca. Es interesante porque aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo. Porque cuando leemos en el versículo 5 dice, el Señor está cerca, sino habla en un contexto, bueno, el Señor está cerca tuyo. Se refiere a eso. Entonces, la próxima vez que tengamos algún conflicto, algún inconveniente con otro hermano, pensemos en esto. Pensemos que el Señor está cerca. ¿Cuál sería nuestra actitud si yo le tuviera al Señor Jesucristo acá cerca mío hoy y me voy y le reprocho a otra persona? ¿Cuál sería? O sea, no sería lo mismo. Sería mansito, ¿verdad? Le cedería cedería yo y bueno, tenés razón, le diría a la otra persona, seguramente, no sé. Pero eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo. El Señor está cerca. Así que la próxima vez, cuando tengas un conflicto, pensar en esto. Cristo fue gentil aún con sus enemigos. Y eso podemos verlo a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando a Él le atacaban, Él nunca reaccionó. Cristo practicó la gentileza con rectitud. Cristo pudo practicar la gentileza con rectitud. Y no podemos ver en el Nuevo Testamento una escena donde Él haya reaccionado de forma brusca contra otras personas. Siempre se dio. Él siempre se dio. Y ese es el mejor ejemplo. Se supo enfrentar a los fariseos, a los saduceos, pero también lloró se enfrentó a estos hombres con toda hombría. Defendió su postura.
Pero también vemos su lado humano cuando Él lloró frente a la tumba de Lázaro. La gentileza del cristiano debe ser notoria delante de todos. Nos tiene que caracterizar la gentileza, no solamente en nuestro entorno más cercano, sino que en el entorno laboral, en el entorno de estudio. Nuestra gentileza debe ser conocida en todo momento. Muchas veces se nos exhorta a estar ocupado predicando porque el Señor está cerca. O sea, eso es lo que muchas veces, en todo momento, el Señor está cerca. Pero en este contexto, la exhortación, como les dije, ¿verdad?, es de ser gentiles y ceder, porque dice Pablo, el Señor está cerca nuestro en todo momento. Además de la gentileza, el creyente debe mostrar, debe ser dócil. En lugar de defenderse, el creyente debe de orar. ¿Cuántas veces hemos tomado las situaciones adversas que nos vienen en la vida con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces no hemos pasado por eso? Y el apóstol Pablo nos dice, bueno, no llevemos los problemas o las diferencias que hay hacia nuestra persona con nuestras propias fuerzas. Nuestro trabajo es orar. Es lo único que tenemos que hacer como hijos de Dios, orar. Dice, estad firmes, orar. Porque no debemos ser nosotros quien pelee las batallas, o no debería de, ¿verdad? Pero creo que muchas veces peleamos nuestras propias batallas y ya cuando no podemos recurrimos al Señor Jesucristo. Pero aquí somos llamados a orar, y que el Señor pelee nuestras batallas. El 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. Puede haber un claro ejemplo de no afanarse aquí, ¿verdad? Adelante nuestro. No estar afanados por nada. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea, que todas tus peticiones, que todos tus problemas, que todas tus necesidades sean conocidas delante de Dios. Me dice, en toda oración. En toda oración. Y estábamos viendo anteriormente, hay que orar. Y no solamente en oración, sino ruego, en toda oración y ruego. Y termina diciendo, con acción de gracia. Hay tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios en nuestras vidas. Pero lastimosamente muchas veces somos muy mecánicos con nuestras oraciones. Hacemos oraciones donde antes de dar gracias es más petición. Y si hacemos todo un porcentaje de nuestra oración, de todo lo que pedimos, seguramente va a ser un 99,9% y 1% de agradecimiento. Como seres humanos nos olvidamos rápido de las cosas. Hay tantas veces que Dios responde tus oraciones y ni cuenta te diste, ¿verdad? Ya después cuando pasó el tiempo, me respondió, había sido, ¿verdad? Y el apóstol Pablo no solamente le está instando a los filipenses, sino a todos nosotros a estar en oración y ruego. Y no estar afanados por nada. Se han escrito tantos libros de psicología relacionados a enfermedades mentales, estrés y tantas otras cosas.
donde el ser humano intenta por medios científicos solucionar problemas o trastornos que tienen hoy día las personas. Hoy día se escuchan tantas enfermedades. Estrés laboral, donde la persona tiene problemas mentales o dolores de cabeza, ¿verdad? O tantas otras cosas. Hay personas que les sale, no sé, ronchas por el estrés. Y se han escrito tantos libros para tratar estas enfermedades. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 6 está el secreto y la cura ante todo esto. Porque dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Por nada. Y por nada es nada. No está diciendo, bueno, afanate por ciertas cosas, pero por estas, no, esta sí el Señor puede, esta puede, el Señor Jesucristo puede solucionar, pero esta está medio complicada, ¿verdad? No, dice por nada, hermanos. Así que la próxima vez, si hay algo que te está preocupando o te está perturbando, acordate del versículo 6 del libro de Filipenses. Por nada estés preocupado, afanado, como nuestra amiguita acá adelante. Sino que sean conocidas vuestras oraciones, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. El versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es como un guardia ahí delante de la puerta. La paz de Dios está apostada en la entrada de nuestro corazón y nuestra mente, custodiando todo lo que entra y sale. Si nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, tendremos absoluta paz. Una paz que está más allá de lo que nosotros podemos entender. Debemos notar nuevamente que en lugar de paz, es Cristo Jesús el que hace posible eso. La falta de paz mental y espiritual, como les dije anteriormente, arrastra a muchas personas, a los psicólogos y a tantas otras cosas, ¿verdad? Ocultismo. El ser humano, cuando se encuentra en una situación desesperada, es capaz de hacer tantas cosas si no conoce a Dios, con tal de sentir esa paz. Y otra vez volvemos aquí y nos damos cuenta de que realmente la cura está en el Señor Jesucristo. La cura no lo encontramos en otras cosas, en los médicos ponen, Dios pone médicos para tratar enfermedades. Pero cuando se trata de una enfermedad, cuando se trata de la mente, cuando se trata de paz en mi corazón, dice la palabra de Dios que solamente Dios puede darnos esa tranquilidad. Dios en el creyente depende de su unión con Cristo. También el resultado de esa paz depende de nuestra relación, de la relación que tenemos como creyente con el Señor. La unión con Cristo garantiza la paz en el corazón del cristiano. Pero a cambio de eso, como creyente debemos de concentrar nuestros pensamientos y actividades en cosas dignas del nombre de Cristo. Debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué cuando hablamos de la Biblia, por qué cuando leemos la Biblia tantas veces podemos ver cuando la palabra, cuando nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, que tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Por qué habla tanto de eso? Y aquí está el secreto, hermanos. Cuando más tiempo meditemos en la palabra de Dios, más el Señor va a hablar a nuestros corazones. Y mucho menos vamos a tener tiempo de estar pensando en cosas que son innecesarias. Eso es el secreto.
Por eso el Señor nos dice que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar, leer, meditar en ello. Y no solamente vamos a tener paz, sino que el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La regla de oro es que tenemos que, si hay virtud, vamos a leer de vuelta. Si algo es honesto, si todo es justo, si es puro, amable, de buen nombre, y si hay virtud alguna, en eso pensar. Esa es la regla de oro. Esta lista de palabras que tenemos aquí debe ser como las pelotitas esas que se usan en los collares. O sea, no sé si billutería de las mujeres, ¿verdad? Sí. Que en cada pelotita haya, por ejemplo, honestidad, virtud. ¿Verdad? O sea, esto debe adornar nuestras vidas. Porque el verdadero Hijo de Dios es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen corazón, es de buen nombre, es virtuoso o virtuosa. En esto pensad, dice la palabra de Dios. Si hay algo bueno en eso pensar. Y por último, y para terminar, en el versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Acá notamos estos 4 primeros verbos usados por el apóstol Pablo. Aprendisteis y recibisteis nos habla de lo que los filipenses aprendieron de la enseñanza de Pablo. Lo que hemos aprendido y oído. Y después tenemos la segunda pareja de verbos, que es oísteis y visteis. No, nos habla de lo que los filipenses aprendieron y ganaron del ejemplo de Pablo. Todos estos verbos son solamente descriptivos, ¿verdad? O sea, no solamente son las cualidades de Pablo como maestro y como apóstol, sino también de las características personales y la demostración visible del ejemplo de Pablo en su vida diaria. Y eso le dice el apóstol Pablo a los filipenses: lo que oísteis, lo que recibisteis y oísteis. Hermanos, lo que hemos oído y lo que hemos recibido y lo que hemos visto, esto debemos de hacer. El apóstol Pablo acá se pone como ejemplo, y no es que él sea el capo de los capos, ¿verdad? Sino, cambiemos nuestro nombre aquí y pongamos, bueno, Orlando, hablándole a otra persona y diciéndole a su discípulo o discípula, ¿verdad? Que debería de ser una regla para nosotros, discipular a otras personas y decirle: lo que vos escuchaste y lo que vos viste de mí, dice, esto haced. Y ahí otra vez tenemos el desafío, ¿verdad? De realmente, si estamos haciendo lo que el apóstol, o sea, lo que dice la palabra de Dios, y si somos tan capaces de decirle a otra persona: lo que vos viste de mí, lo que escuchaste de mí, esto anda a hacer. Dice un hermano querido nuestro, ¿verdad? Siempre se me queda en la mente lo que dice nuestro hermano Felipe, ¿verdad? Que nuestras vidas deben reflejar el amor de Cristo. Nuestra vida debe ser un reflejo del amor de Dios. Nuestra vida debe de hablar del amor de Cristo. De tal forma que la persona que no conoce a Dios sienta el deseo de querer saber por qué soy diferente a los demás. ¿Por qué soy diferente al no meterme en cuestiones donde otras personas quizás se meten? ¿Por qué soy diferente en mi forma de hablar?
Nuestras vidas tienen que reflejar el deseo de que esas personas que no conocen a Dios quieran saber por qué. Y cuando nos pregunten el por qué soy diferente, les decimos que somos diferentes porque el Señor Jesucristo transformó nuestras vidas. Esto haced, dice el apóstol Pablo, lo que escuchamos, lo que recibimos. ¿Cuánto tiempo nos pasamos recibiendo y escuchando? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo hacemos? No sé, yo les digo que personalmente creo que escucho más de lo que hago ahora. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Y ese es el desafío, hermanos, en esta mañana. 9 versículos. Y en los primeros versículos vemos que no dejemos que el conflicto nos separe como hermanos. Si tengo que ceder, bueno, hay que ceder. Estar firmes, estar gozosos. Y por último, o sea, hay muchas cosas más que puedo decirle, ¿verdad? Pero rescato de esto, ¿verdad? Y ya termino. Escuchemos, recibamos y hagamos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana porque pudimos ver el capítulo 4 del libro de Filipenses. Gracias porque realmente nos das una lección de vida por medio de la carta de Pablo a los Filipos. Uno, estar firmes, gozosos, a tener que ceder cuando tengamos que ceder. Y por último, Señor, a no solamente escuchar y oír, sino también hacer, Señor. Y gracias te damos por ello, Señor. Gracias te damos por ese mensaje que nos has dado hoy. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir la vida de mis hermanos en sus casas, los que están presentes, Señor. Que tú nos puedas seguir cuidando, Señor. Y que pronto llegue el momento de que podamos reunirnos todos juntos aquí en tu casa. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. William. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a los que vinieron esta mañana, a los que están del otro lado. Les despedimos en esta hora.